Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos nuevamente. Acá estamos, como siempre, claro que sí, tratando de remarla. Ahí, taca, claro que sí. En nuestra bellísima carrera de Derecho, jóvenes y jóvenes, los invito a tomar asiento, como siempre, a un nuevo capítulo, a una nueva presentación, a un nuevo podcast, si se le puede podcast, como se le diga, de esto, ¿no? De repasamos, vamos. Como siempre, titulares. No, titulares no lo tenemos. Te dejo el disclaimer en pantalla. Ahí sí. Te estaría, como siempre, invitando a que compartas más allá, más acá, toda la información posible. Porque así como se constituyen, como se conforman estos bellos resúmenes para todos. Para vos, para mí, para el que viene más adelante, para el que viene más atrás. Sí, todo. Intentamos ayudar a la comunidad. Después de este minuto sin sentido, te invito a sentar ahora sí, calmadito, cafecito en mano, matecito, lo que te guste. Vamos a continuar, damas y caballeros, con Administrativo 1, capítulo 3. Claro que sí. Calentito los panchos, van saliendo, señores, señoras, van saliendo. Antes de comenzar, de pasar al siguiente paso, quiero hacer otro punteíto de constitución, ¿qué estoy diciendo? De la Constitución. Quiero agregar cositas que, bueno, me quedaron ahí detrás, ahí re locas en el capítulo anterior. Pero bueno, si no se hacía muy largo y vos te volvías loco o loca. Y bueno, vamos a hacer un breve punteo de pautas generales de Constitución, pimpa. En el capítulo anterior definimos qué es la Constitución, hablamos un poquito de la inconstitucionalidad, hablamos de la puntualidad en aquellos casos donde ésta se establece, quién declara la inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento, quiero hacer una clasificación, porque lo siento, lo veo necesario. En caso de que lleguen a preguntar y digan, y este no lo mencionó, bueno, vamos a mencionarlo porque es importante. Clasificaciones. La Constitución se puede clasificar como constituciones escritas y consuetudinarias. Consuetudinarias. Las primeras, las escritas, claro está, son las que están expresadas y contenidas en un documento, es decir, codificadas de alguna que otra forma. O puede ser en una única codificación, es decir, en un único libro o en varios. Porque sí, porque hay más constituciones en el mundo, claro está. Las segundas, que sería la no me sale esa palabra, vos la entendiste. Consuetudinaria, no sé, pa. Las segundas están formadas por reglas de costumbres, por reglas o por reglas por costumbre que la comunidad tiene por convicción, que son obligatorias. También las constituciones pueden ser rígidas y flexibles, es decir, las primeras, las rígidas, solo pueden ser reformadas mediante un procedimiento especial distinto al de elaboración de las leyes ordinarias, y las segundas pueden serlo por la vía legal, se pueden reformar por la vía legal. Es un repasito rapidísimo sobre cosas que seguramente ya sabés. Ahora vamos a focalizarnos, vamos a ver nuestra Constitución. Nuestra Constitución es escrita, ya lo sabemos, es rígida, tiene la máxima eficacia formal, es decir, rígida, ¿por qué? Porque se establece a sí misma cómo se va a reformar, se va a actualizar, se va a mejorar con el largo del tiempo, teniendo la idea positiva de que vamos en avanzada, vamos en mejora, ¿no? Tiene la máxima eficacia formal, ya vimos por qué. La ubicamos en nuestro ordenamiento jurídico como la cúspide, como la máxima norma. A la luz del neoconstitucionalismo, participa también de mismo valor y de misma fuerza de la Constitución las normas y principios que se hacen llamar el bloque de constitucionalidad, en medida de que los derechos humanos son debidos al hombre. Es decir, estamos hablando de lo que mencionamos en el capítulo anterior, de la evolución que ha tenido la Constitución en sus diferentes reforma que, bueno, ha mejorado poquito a poco la misma. Hablamos del avance constitucional en el capítulo anterior, esto está ligado con eso. Y bueno, ahora nada más y nada menos importante que comenzar con un temita nuevo. Bien, ese punteo breve pero conciso era lo que hacía falta en el capítulo anterior. Ahora sí, lo copiaste. Vamos con el próximo tema, con la próxima fuente, estimado, estimada. Vamos a arrancar con los tratados. Los tratados. Sí, señor, sí, señora. Los tratados, bueno, se discute si los tratados son o no fuente del derecho administrativo.
La controversia gira alrededor de un punto del derecho internacional público y el derecho constitucional. Si el tratado constituye por sí mismo una norma de derecho interno o si adquiere esa calidad solamente a través de la ley que lo aprueba. Conforme al numeral 20 del artículo 168 de nuestra Constitución, la posición más exacta sería que el tratado vale como tal, es decir, vale como tratado, como regla del derecho internacional sin necesidad de transformarse en norma del derecho interno. Con este punto de partida, Sayagues Lazo admite que los tratados internacionales, cuando contienen disposiciones relativas al derecho administrativo interno o internacional, son fuente de dicha disciplina. Este numeral 20 del artículo 168 de la Constitución establece el procedimiento que debe seguir la República Oriental del Uruguay como sujeto de derecho internacional cuando quiere obligarse a un tratado. Bien, el Poder Ejecutivo, a el Poder Ejecutivo le corresponde negociar y suscribir los tratados. Seguramente lo viste en DIP, en Derecho Internacional Público. Si no, puedes ver más contenido de DIP en el canal, claro que sí. Pero para que éste pueda ratificarlos, debe tener la aprobación del Poder Legislativo. Es decir, si va a ratificar papá ejecutivo, papá legislativo tiene que decir, ¿qué está pasando acá? Y bueno, entonces, primero, el Poder Ejecutivo negocia y suscribe el tratado, luego se lo envía al Poder Legislativo para que éste apruebe la ratificación y vuelve al Poder Ejecutivo para efectivamente ratificarlo y publicarlo. Un paréntesis para aclarar algo muy importante. El Poder Legislativo no aprueba el tratado, simplemente, atención ahí, simplemente aprueba la ratificación. O sea, habilita al Poder Ejecutivo a ratificar el tratado. ¿Listo? Cierro paréntesis, tuki. Es a raíz de este procedimiento que surge una postura, dentro de la cual encontramos a Justino Jiménez de Arechaga, que afirma que esta intervención por parte del Poder Legislativo tiene como consecuencia la transformación de ese tratado en una ley. Al transformarse en ley, deja de ser una norma internacional, un tratado propiamente dicho. Sin embargo, esta posición hoy en día ya se encuentra superada, es algo viejito. En este sentido, de que en realidad el procedimiento establecido por el 168, numeral 20 de la Constitución, no implica la transformación del tratado en una ley, ya que el Poder Legislativo únicamente habilita al Poder Ejecutivo para que éste pueda finalmente ratificarlo. O sea, el Poder Legislativo solamente tiene la potestad de aprobar o reprobar por mayoría absoluta la ratificación del tratado, pero no puede modificarlo de ninguna manera, no puede modificarlo. Porque el tratado es producto de una negociación previa entre estados y en consecuencia, si los poderes legislativos de cada estado tuvieran la potestad de modificarlo, se haría imposible la creación o consolidación de normas internacionales. Te lo puedes imaginar, sería un quilombo bárbaro. No pasa. Supongo que vas agarrando la idea, lo importante, ¿no? Estás agarrando la cuestión. Esta cuestión es que afirmar que los tratados no se transforman en leyes. Es afirmar que los tratados no se convierten en leyes. Sino que es que la Constitución se hace alusión a los tratados como norma de derecho internacional. Eso sí, el tratado no se transforma en ley. No deja de ser una norma de derecho internacional simplemente porque el Poder Legislativo, forme parte del procedimiento que lleva a su ratificación. ¿Qué queremos decir con esto? Por más que Poder Legislativo esté de alguna forma metiendo la manito por ahí para decirle al Poder Ejecutivo, sí, dale, te doy el ok, confirmalo, listo, ratifiquemos, pim, pacoso. Por más que lo haga, por más que haga todo esta movida, no va a ser una ley. Puede después, que veremos ahora, que se cree una ley para aplicar el tratado. Bueno, eso es cosa aparte. Pero el tratado internacional no pasa a ser una ley. No, atenti, ojo. Paréntesis, asterisco, lo que quiera, aclamación, pintalo en rojo. El hecho de afirmar que el tratado no se transforma en ley también se ve confirmado porque el Poder Ejecutivo, al ratificar el tratado, no se vuelve vigente enseguida. O sea, no es como que pimba, salió. Sino, si el tratado se transformara en una ley, en el momento en que el Poder Ejecutivo lo ratifica y publica, debería volverse vigente. Pero no sucede así. En conclusión, un tratado es una cuestión claramente diferente a una ley. Son cosas diferentes, son dos mundos aparte. En este sentido, la intervención del Poder Legislativo no transforma el tratado en ley.
Remarquen otra vez. Ahora bien, ¿cuál es la jerarquía de los tratados en el derecho uruguayo? Al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, antes de responder esta pregunta, debemos aclarar que este problema no se plantea ante los tribunales internacionales, sino que se plantea ante los órganos judiciales internos de Uruguay. Esto se debe a que los tribunales arbitrales internacionales aplican únicamente el derecho internacional y en esencia los tratados, ¿sí, no? Porque estamos hablando de normas internacionales, de derecho internacional, por lo que a nivel internacional este problema no se plantea. No, esto, cosita aparte, no es esto. La cuestión se plantea ante un tribunal uruguayo, es decir, cuando un juez nacional o la administración pública debe resolver una determinada situación de hecho que esté regulada a la misma vez por un tratado y por la Constitución, o por un tratado y una ley, el problema se da cuando básicamente el tratado y la norma interna se establecen cosas diferentes, con una misma situación de hecho. O sea, el problema en sí es cuando la ley dice algo y un tratado dice lo contrario. ¿Cuál se debe aplicar? ¿El juez nacional? Vamos a algo de acá de Uruguay chiquito, bien, como siempre, a lo último, pimba, coso. ¿O a la administración pública? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta pregunta también nos lleva a formular la otra interrogante. ¿Qué ocurriría si un tratado estableciera determinadas normas que no son consistentes con las establecidas por nuestra Constitución? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco. Andá apuntándolas y ahí vas sacando la respuesta, para que te quede claro. Cuando hablamos de la Constitución, mencionamos que la nuestra es rígida, ¿no? Clarito. Esto significa que para poder modificarla necesariamente debe seguirse alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 331 de la Constitución, de los cuales todos terminan con un plebiscito, o sea, los ciudadanos acá, nosotros, los pibes, votando. En el artículo 331 no se incluye a el tratado como forma de modificar la Constitución, o sea, hojaldre. Y esto no nos lleva a afirmar que en el sistema uruguayo el tratado no tiene la misma eficacia que la Constitución. O sea, el derecho internacional está por encima de la Constitución, está por debajo, está a la misma altura. Bueno, esto no está diciendo, no es que no nos esté diciendo que el derecho internacional esté por debajo de la Constitución, que no tenga la misma eficacia. Por lo tanto, el funcionario, sea un juez nacional, la administración pública o quien fuere, siempre está obligado a aplicar en primer término, atenti, la Constitución, ante la hipótesis de una contradicción entre la última, o sea, entre la Constitución y un tratado. Además, que no es menos importante, ya sabemos que todas las normas que sean incompatibles con la norma constitucional tendrán un vicio de inconstitucionalidad. Razonamiento lógico que hemos configurado en capítulos anteriores. Entonces, desde la perspectiva del derecho uruguayo, el tratado no tiene la misma eficacia formal que la Constitución. No obstante, hay una posición que entiende que en el sistema uruguayo los tratados referentes a derechos humanos sí tienen la misma eficacia formal que la Constitución. Esta postura se basa en el artículo 72 de la misma Constitución, en el cual es de lectura abierta. El 72 establece que aquellos derechos humanos no recogidos expresamente por la Constitución de la República sean inherentes a la personalidad humana o que deriven de la forma republicana de gobierno, siempre y cuando no contradigan ninguna norma expresa de la Carta, se encuentran incluidos en esta última. No obstante, esta posición, que entiende que los tratados referentes a los derechos humanos sí tienen la misma eficacia formal que la Constitución, no es precisamente correcta, ya que aquellos que ingresan por el artículo 72 no es todo el tratado. O sea, lo que ingresa por el 72 no es todo el tratado, sino únicamente ese derecho que cumple con los requisitos recién mencionados, o sea, que sea humano, bla, 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 bla. En otras palabras, el hecho de que haya derechos humanos consagrados en tratados internacionales que ingresan a la Constitución a través del 72 no implica que todos los tratados de derechos humanos tengan la misma eficacia y el valor formal de la Carta. O sea, eso no hace una cosa, no hace la otra. Que me hablé de derechos humanos y que lo veamos con la misma jerarquía que la Constitución, no hace que sean cosas diferentes, sino que solamente aquellos derechos humanos que cumplen los requisitos del artículo 72 ingresan como norma constitucional. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. En suma, todos los tratados
sean de derechos humanos o no, no tienen la misma eficacia y valor formal que la Constitución, porque esta última es rígida. Término clave a entender, es rígida. Y solo puede modificarse mediante los procedimientos establecidos en el 331. Dentro de estos procedimientos no se incluye la entrada de un tratado, va a modificar la Constitución. No se incluye. Si el tratado estuviera incluido, o sea, como forma de modificación de reforma constitucional, esto implicaría que un tratado puede modificar la Constitución. O sea, por ende, tiene mayor eficacia y valor formal que la Constitución. Pero esto no es así. O sea, el derecho internacional queda por encima de la Constitución. No, mi vida. El derecho queda por debajo. Y ahí lo ves vos. ¿Por qué? Porque la Constitución está por encima de todo. Y por más que el artículo 72 permita los derechos humanos inherentes, no sé qué, no sé cuánto, lo lamento. Son dos cosas apartes. Hasta acá hicimos referencia a la Constitución. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si un tratado establece una solución diversa a la que establece una ley? Bueno, en estos casos va a primar el tratado. O sea, por encima de la ley está el tratado. Asimismo, el tratado deroga a la ley. El análisis para llegar a la conclusión recién afirmada, que te acabo de comentar, es el siguiente. Las disposiciones de un tratado no pueden ser derogadas por una ley o por un artículo de una ley, sino que para que el Estado uruguayo pueda dejar de aplicar el tratado debe desvincularse del mismo, cosa que vimos en Derecho Internacional Público. Nuestro Estado, para desvincularse de un tratado, debe denunciar el mismo, es decir, según el procedimiento establecido en el derecho internacional para que el país logre desvincularse de un tratado por lo que la forma de crear una ley, básicamente a la hora de crear una ley no vamos a desvincularnos, no vamos a hacer lo que dice el derecho internacional público que debemos hacer para desvincularnos. O sea, el crear una norma no va a derogar un tratado. Eso está más que claro. O sea, la norma está por debajo del tratado. Por más que creemos 45 normas diciendo que vamos a negar el Tratado de Derechos Humanos, Pacto San José, Costa Rica, todo lo que vos quieras, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque esto no va a servir, porque el tratado prima sobre la ley. Esa es la referencia subjetiva de la raíz cuadrada de pi que te estaba haciendo mención. Vemos entonces que en nuestro derecho positivo el tratado tiene una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a la ley. En conclusión, si la ley es posterior al tratado y no es consistente con el mismo, la ley debe derogarse. Si la ley es anterior al tratado y no es consistente con el mismo, la ley también debe derogarse. ¿Por qué? Porque la ley es inferior al tratado. Sí, señor, sí, señora, y acá terminamos con tratado. Si te gustó esta experiencia bíblica que acabamos de vivir, repasando esta fuente, repasando tratados, te invito a dejar tu like, a suscribirte si sos nuevo, y si no, bueno, nos vemos la próxima. Cuídate un montón, te quiero un montón, vamos a seguir con los principios generales, así que anda estudiando, no mentira, si no, esperamos un ratito más, que en un ratito ya sale el próximo Pancho, claro que sí. Esto lo hago para divertirme, que me voy a divertir.